Bienvenidos al Programa Nacional de Formación en Atención Integral del Cáncer. El tema que vamos a tratar ahora es el tamizaje de cáncer del cuello uterino utilizando la detección molecular del virus del papiloma humano. Soy el doctor Carlos Santos Ortiz, ginecólogo-oncólogo, perteneciente al equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Ministerio de Salud. Existe un abanico de pruebas para hacer el tamizaje de cáncer de cuello del útero y la prevención secundaria. Pero el que tiene mayor rendimiento como prueba de sensibilidad es la detección molecular del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano ha sido postulado como la probable causa del cáncer de cuello uterino. Existen más de 200 tipos diferentes de virus del papiloma humano y más o menos 45 de ellos son exclusivamente genitales. Infectan el tracto genital masculino y femenino. Pero el virus del papiloma es ubicuo porque muchas especies animales lo tienen. Y el género alfa es el que tiene los virus que más nos interesan respecto al cáncer de cuello del útero. El género beta y el género gamma también contiene virus del papiloma humanos. Los otros géneros generalmente contienen los virus del papiloma de otras especies animales. En este sentido, es importante señalar el papilomavirus bovino, que permitió conocer la composición del genoma del virus del papiloma, que es muy similar al humano y nos permitió extrapolar los conocimientos del genoma bovino para conocer la composición del genoma del virus del papiloma humano. Es importante señalar que en el género alfa del virus del papiloma están los virus que nos interesan respecto al cáncer de cuello del útero. En el grupo llamado especies 9 tenemos el virus del papiloma 16, que es el más agresivo biológicamente dotado para permanecer como infección persistente y producir precáncer y cáncer de cuello del útero. Y su primo hermano, que es el 33. En el grupo especies 7 tenemos al siguiente en agresividad, que es el papilomavirus 18, y su primo hermano, el 45. En el grupo especies 10 tenemos a los papilomavirus 6 y 11, que son considerados de bajo riesgo porque producen lesiones verrucosas en el tracto genital, pero no producen cáncer. Es importante entonces señalar que en el género alfa están fundamentalmente los papilomavirus mucosos, en el género beta los cutáneos, y, por ejemplo, existe una enfermedad, la epidermodisplasia verruciforme, que produce lesiones en la piel extensas en toda la superficie del cuerpo, que en algunos casos, en todos los casos se asocia a un defecto genético recesivo, pero que si se le añade algún cofactor, como por ejemplo la radiación solar, se pueden transformar en malignos. Bueno, centrándonos en la infección del virus del papiloma del cuello del útero, hay tres tipos de infección. La infección clínica, que nos muestra lesiones visibles, como son las verrugas o condilomas. La infección subclínica, en la cual para detectar una lesión producida por el virus se requieren aditamentos como el colposcopio, la colposcopía, que nos permite ver una verruga plana, por ejemplo, o un precáncer, una lesión preinvasora de alto grado, como son el NIC2, NIC3. Y finalmente la infección latente, que solamente puede ser estudiada a través de métodos moleculares de biología sofisticados que buscan el ADN o el ARN del virus del papiloma. Es importante señalar estos dos tipos de infección que se producen en el epitelio del cuello del útero. Una es la infección productiva por el virus del papiloma y la otra es la transformante. ¿En qué consiste la infección productiva? En ambos casos, el virus entra en el epitelio del cuello uterino a través de un microtrauma que se produce en la relación sexual. Se va a las capas basales y penetra la célula allí. Y luego, en la infección productiva, se coloca en el núcleo de forma episómica y empieza a utilizar la maquinaria celular para ir formando los componentes de la partícula viral futura, que finalmente en la superficie del epitelio, generalmente una lesión verrucosa, se produce una partícula viral completa, infectante, que va a salir, se va a poder liberar y va a poder contagiar a otro individuo. Si no se produce la infección productiva, entonces se produce la transformante, en la cual el ADN del virus del papiloma
se integra al ADN del núcleo de la célula huésped, que es del cuello del útero, y luego va generando cambios en la misma para producir lesiones precancerosas y cancerosas, ¿no? Tanto genotipo como fenotipo. Existe una secuencia en el tiempo entre la infección por el virus del papiloma y la aparición de una lesión precancerosa y la aparición de un cáncer invasor en el cuello del útero. Sabemos que el promedio de edad de la curva de infección por el virus está alrededor de 20 años en hombres y mujeres. El promedio de edad para la aparición de un precáncer del cuello del útero, un cáncer in situ, está alrededor de 35 años de edad. Y el pico de incidencia del cáncer invasor en Lima está en alrededor de 49, 50 años. Hay una secuencia cronológica que nos da una buena idea de que el rol etiológico que juega el virus del papiloma en la génesis de cáncer del cuello del útero. Y además, y esto es muy importante, nos da suficiente tiempo para intervenir. Desde que ocurre la infección hasta que se produce un cáncer, pasan aproximadamente 10, 15 hasta 20 años, tiempo el cual podemos aprovechar para hacer lo que se llama prevención primaria o prevención secundaria, encontrar lesiones fácilmente curables y evitar que el proceso llegue a la etapa de cáncer invasor, donde el manejo y la sobrevida son mucho más complejos y complicados. La mala noticia es que la gran mayoría de individuos se infectan con el virus del papiloma en algún momento de su vida. Se dice que el 80 al 90% de las personas se infecta con el virus del papiloma en algún momento. La buena noticia es que la mayoría lo puede eliminar espontáneamente en 1 a 2 años y solamente un 10% aproximadamente persisten con infección por encima de los 2 años. Y esto es lo que se llama infección persistente y es el factor de que confiere mayor riesgo para hacer un precáncer y un cáncer del cuello del útero. Y infección persistente, entonces, es el mayor factor de riesgo para cáncer del cuello del útero. Generalmente se da del virus. La LI1 es la más importante, representa el 80% de la partícula viral y es la que se ha usado como antígeno en las vacunas profilácticas con las que contamos en la actualidad. Entonces, hay más de 100 genotipos de virus del papiloma humanos que infectan el epitelio humano. Son epiteliotrópicos y de ahí más o menos 45 son anogenitales o 50. 13 a 15 son de alto riesgo o oncogénicos, pueden producir cáncer, entre ellos el 16 y el 18. Pero ojo, existe una gran cantidad de mujeres infectadas con estos virus de alto riesgo, pero muy pocas llegan a ser cáncer. Sin embargo, prácticamente no hay cáncer de cuello del útero que no tenga el ADN del virus involucrado. Por eso es que se dice que la infección por el virus del papiloma de alto riesgo es necesaria, pero no suficiente, puesto que no todas las mujeres con este virus de alto riesgo llegan a ser cáncer. Necesitaría la ayuda de cofactores que pueden ser el tabaquismo, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, la multiparidad, etcétera. Los otros virus del papiloma que no producen cáncer sí producen lesiones benignas como verrugas y están representados básicamente por el 6 y el 11. ¿Cómo producen cáncer los oncogenes E6 y E7? Codifican oncoproteínas llamadas igual E6 y E7 que se ocupan de neutralizar a los virus, a los genes supresores. Un gen supresor es el P53 y el retinoblastoma. Estos genes supresores se encargan de mantener la salud del ADN celular. Son como comisarios que están vigilando la salud del ADN. Cuando ocurre un daño en el ADN, pero ellos detienen el ciclo celular y ordenan apoptosis, es decir, muerte celular programada, si es que los mecanismos de reparación del ADN no son exitosos. Cuando viene la oncoproteína E6 y se une al P53 y la oncoproteína E7 anula el retinoblastoma, entonces producen ausencia del efecto inhibitorio que tienen estos oncogenes, de estos genes reguladores, y entonces el ADN empieza a acumular daño genético a lo largo del tiempo y desemboca en un fenotipo, un genotipo precanceroso o maligno canceroso con sus correspondientes fenotipos. Esta es la teoría más en boga acerca de cómo el virus del papiloma produce transformación maligna. El 90% de las infecciones del virus del papiloma se adquieren a través de relación sexual. Y hay un 10% que es no sexual, como
por ejemplo, utilizar en el momento de nacer, heredar de la madre el virus, o utilizar una ropa de baño o una toalla contaminada. Pero el 90% se contagia por contacto sexual, predominantemente un acto sexual penetrativo. Pero también puede haber no penetrativo, como contacto génito-genital, manual genital y orogenital. El condón, como dijimos, ofrece protección moderada hasta 70%, porque no protege la base del pene ni la vulva. En conclusión, el tener un acto sexual da la posibilidad de contagiarse de hasta 40%, un solo acto sexual. En el año 2001 publicamos un estudio caso control respecto a factores de riesgo para cáncer de cuello y pudimos demostrar que el virus del papiloma es el factor más importante para la génesis del cáncer de cuello. Encontramos el ADN del virus en el 93% de los cánceres invasores y solo en el 17% de los cuellos uterinos sanos. Existen 3 tipos de métodos que buscan demostrar la presencia del ADN del virus o del ARN del virus en un tejido, por ejemplo, el cuello del útero. Las pruebas que no usan amplificación, como la hibridización in situ, y que se usan cada vez menos, o los métodos que usan amplificación del blanco, es decir, del ADN o del ARN, como la reacción en cadena de la polimerasa, que están tomando cada vez mayor predominancia porque tienen una buena sensibilidad y segundo, porque permiten la genotipificación y pueden ser usados en la autotoma. El otro grupo es el que amplifica la señal y el mejor ejemplo es la captura del híbrido, que fue el método más usado en el mundo en las últimas décadas, pero que no permite la genotipificación y tampoco la autotoma, porque pierde un poco de sensibilidad en la autotoma. Cuando se encontró la prueba del BPH o se diseñó inicialmente, se recomendaba usarla luego de tener un Papa Nicolau equívoco, es decir, un Papa Nicolau fronterizo, que no era ni negativo ni positivo, y que se describía como células atípicas de significado no determinado, ASCUS. Se recomendaba entonces hacer la prueba del BPH. Si salía positiva, pasaba a la paciente a colposcopía, biopsia y manejo. Si salía negativa la prueba del BPH, se repetían los controles en 6 meses o un año. Igualmente, en casos en que había discordancia entre el Papa Nicolau de alto grado y los hallazgos de la colposcopía y de la biopsia, que no podían explicar esta citología normal, se recomendaba usar la prueba del BPH. Y también para los casos que hubieran tenido un cono o un tratamiento de la neoplasia intraepitelial de alto grado, para el seguimiento se recomendaba hacer la prueba del BPH a los 6 meses o al año. Si sale positiva, hay riesgo de recurrencia. Si sale negativa, prácticamente esa paciente está curada. Pero en los últimos años se está tomando fuerza el uso de la prueba del BPH como tamizaje primario para reemplazar al Papa Nicolau y a la inspección visual. La prueba de tamizaje ideal debe tener una alta sensibilidad. Debemos priorizar entonces la capacidad que tenga una prueba de captar enfermas, en este caso, mujeres con una lesión precancerosa NIC2 o NIC3. Y en este sentido, la prueba molecular, van a ver ustedes, es imbatible en cuanto a su capacidad de detectar mujeres enfermas o cuellos uterinos enfermos con lesión precancerosa NIC2, NIC3. Un test ideal además debe ser relativamente sencillo, tolerable, no debe producir dolor y no debe necesitar ser repetido muy frecuentemente. Y además posibilitarnos usar la metodología de autotoma, es decir, que la misma paciente se tome la muestra y no el proveedor de salud. En términos de sensibilidad, la prueba molecular que busca el BPH es imbatible porque tiene una sensibilidad mayor del 90%, muy por encima de la sensibilidad del Papa Nicolau, que es 55%, y de la inspección visual, que está alrededor del 78-79%. Otra virtud de la prueba molecular del BPH es su valor predictivo. El valor predictivo negativo. Si una mujer tiene una prueba negativa del virus del papiloma, quiere decir que en los siguientes 10 años no le va a ocurrir nada en términos de lesión precancerosa o de cáncer del cuello del útero. Esto es muy importante porque al tener la seguridad que no va a pasar nada en los siguientes 5 años, se puede extender el intervalo entre tamizaje y tamizaje, ¿no? A 5 años, a 10 años
con comodidad, sin peligro para esa mujer. Tiene pues muchas ventajas, como es una prueba objetiva, por ejemplo, es decir, elimina el error humano, puesto que los equipos que procesan esta prueba tienden a ser semiautomatizados o totalmente automatizados, eliminando la participación del ser humano y sus errores de subjetividad. Es una prueba reproducible, robusta, que permite extender los intervalos entre tamizajes a 5 años o 10 años con seguridad y que permite además la autotoma, es decir, no pierde sensibilidad cuando la misma paciente se hace la toma, introduciéndose un aplicador en la vagina. La captura del líbido ha demostrado que sí se pierde algo de sensibilidad cuando se hace autotoma. Desventajas, por supuesto, no hay método perfecto. Una es que no tiene la misma especificidad que la citología, que tiene costo alto y que, por supuesto, tiene requerimientos técnicos y se utilizan máquinas semiautomatizadas o automatizadas. Y el seguimiento de las positivas, todavía es un problema a zanjar. ¿Qué hacer después de tener una prueba positiva? Hay muchas opciones. Estas son las pruebas con las que contamos en el Perú para buscar el virus del papiloma humano. Y la más usada, como les dije, en las últimas décadas es la captura del híbrido. Y una prueba similar que es el CARE-HPV, que es una prueba rápida, sencilla, basada en la tecnología de captura del híbrido, pero que están perdiendo un poco de predominancia frente a las pruebas que usan el PCR o la reacción en cadena de polimerasa para buscar al virus y que amplifican no la señal como en la captura de híbrido, sino el blanco, que es el ADN o el ARN, y que además tiene la ventaja de genotipificar, ¿no? Y además se usan en autotoma con ventaja. Pero al tener una prueba positiva del virus, nos está indicando simplemente que hay una infección por el virus del papiloma. Pero lo que nosotros queremos identificar es las mujeres que tienen un precáncer, una lesión precursora de alto grado, para tratarlas y evitar que progresen a cáncer invasor. Hay una gama de segundas pruebas que podríamos usar que van desde la citología o usando colposcopía, inspección visual o genotipificación o marcadores moleculares. Genotipificación, ¿por qué sería útil? Hay hasta 2 estudios que demostraron que si la infección encontrada en el cuello del útero corresponde a virus 16 y 18, hay un mayor riesgo, más del 20%, de que recurra o aparezca una lesión precancerosa a los 3 años, antes de los 3 años. Mientras que si tienen otro virus de alto riesgo, pero no 16 ni 18, ese riesgo de presentar NIC3 antes de los 3 años no pasa del 6.6%, una gran diferencia. Esto hace que algunos recomienden manejar a las pacientes que tienen el virus 16-18 prioritariamente con lo que corresponda, colposcopía, biopsia, icono, si lo necesitara. Y a las otras que tienen infección por virus de alto riesgo, no 16 ni 18, repetirles las pruebas en un lapso de 6 años o 1 año. Y entonces el manejo depende de esto. Hay esquemas diferentes. Por ejemplo, este esquema primario que se utiliza generalmente en Norteamérica hace que cuando la tipificación demuestre 16 y 18, pasen inmediatamente a colposcopía, biopsia y manejo. Pero si están infectados por otro virus de alto riesgo que no sea 16 y 18, recomiendan citología. Si esta es negativa, seguimiento al año. Si es positiva, recién pasa a colposcopía, biopsia y manejo. En todos los casos, si el VPH sale negativo, el tamizaje se puede prolongar a 5 años o más. El otro enfoque que se usa, por ejemplo, en Europa, es que si es negativo pasa a los 5 años, pero a todas las positivas se les hace citología como segunda prueba. Si esta sale negativa, se repite a los 6 o 12 meses. Si sale positiva, si van a colposcopía, biopsia y manejo. Estos son los esquemas más usados en el mundo. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que puede haber otros esquemas de manejo rápido, utilizando como segunda prueba métodos más expeditivos como la inspección visual en algunos casos, bajo la filosofía de tamizar o tratar o de ver y tratar. Muchas gracias.